Quien les habla, la doctora Pedrina Guerra, médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y docente de la Cátedra de Morfofisiología 3 de dicha universidad. El día de hoy vamos a hablar de páncreas endocrino. El páncreas es una glándula mixta accesoria que se sitúa de forma retroperitoneal, por detrás del estómago, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en la pared posterior del abdomen, lo que correspondería al nivel del plano transpilórico. Se encuentra entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El mesocolon transverso se inserta a lo largo de su borde anterior. Y a efectos descriptivos, el páncreas se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. El páncreas va a tener una producción exocrina que tiene que ver con el jugo pancreático que secretan las células acinares y que excreta en el duodeno a través de los conductos pancreático principal y accesorio. Y va a tener secreciones endocrinas, que son las que nos competen el día de hoy, que van a estar dadas por la secreción de glucagón, insulina y otras sustancias como somatostatina y polipéptido pancreático, secretados por los islotes de Langerhans y que pasan posteriormente a la sangre. En cuanto a la histología del páncreas, tenemos que las células endocrinas pancreáticas se van a acumular en grupos pequeños celulares, que son llamados los islotes de Langerhans. Estos se encuentran dispersos en el tejido exocrino, es decir, entre los acinos pancreáticos. Un islote de Langerhans puede estar compuesto por escasas células, sin embargo, la mayoría de estos islotes contiene hasta varios centenares de células, limitadas por una delgada capa de tejido conectivo reticular. Estos islotes van a ser más comunes o más frecuentes en la cola pancreática. En los cortes teñidos con hematocilina eosina, las células van a aparecer con un aspecto regular y con eosinofilia débil. Son más pequeñas que las células acinosas. Sin embargo, las células alfa de los preparados de los cortes histológicos humanos pueden presentar acidofilia intensa. También con métodos inmunohistoquímicos que utilizan anticuerpos específicos y con microscopía electrónica podemos describir 4 tipos de células endocrinas en los islotes de Langerhans humanos. Los tipos celulares se van a designar con letras latinas mayúsculas como A, B, D y F, y al mismo tiempo se pueden también nombrar con letras griegas minúsculas que tendrían que ver entonces con la nomenclatura alfa, beta, delta, y en el último caso, en el caso de las células que secretan polipéptido pancreático, van a estar designadas con la célula PP. Los tipos celulares o cada tipo celular va a tener una secreción distinta. Las células alfa secretan glucagón y representan cerca del 20% de las células. Las células beta secretan insulina y representan alrededor del 70% de las células, siendo entonces la mayor secreción del páncreas endocrino la insulina. Las células delta o células D secretan somatostatina y representan del 5 al 10% de las células. Y las células F o células PP secretan polipéptido pancreático y representan del 1 al 2% de las células. Con microscopía electrónica se observa que cada uno de los 4 tipos celulares contiene gránulos limitados por membrana de tamaño y electrodensidad diferentes. Estos gránulos, específicamente los de las células beta, se caracterizan por su contenido de un cristal o más de tamaño y forma muy variables. Las células endocrinas de los islotes, ya sean las del mismo tipo o distintas entre sí, van a estar unidas mediante desmosomas y nexos que se encuentran alrededor de las membranas plasmáticas de dichas células. Siempre van a estar separadas del endotelio de los capilares fenestrados por una lámina basal. En esta lámina podemos observar
un corte histológico teñido con azul de metileno como coloración de contraste, pero utilizando método inmunohistoquímico, podemos ver entonces en la primera imagen las células alfa, que son las secretoras de glucagón. Podemos ver cómo el islote de Langerhans está coloreado apenas en un 15%. A diferencia de la segunda imagen que podemos ver en la imagen, en donde podemos visualizar las células beta, que son las secretoras de insulina y que, como dijimos anteriormente, van a representar el 70% de la totalidad de las células contenidas dentro de los islotes de Langerhans. Y aquí podemos ver entonces el contraste que tiene con la primera foto, que representan las células alfa. En el caso de las células beta, se colorea mucho más, casi la totalidad del islote de Langerhans. Y aquí podemos ver los dos tipos de células restantes, las células delta y las células F o células PP, secretoras de somatostatina y de polipéptido pancreático respectivamente. La primera imagen, que es a la izquierda, podemos ver entonces que se colorean en menor cantidad con respecto a las diapositivas o a la diapositiva anterior, en donde podíamos ver las células secretoras de glucagón y de insulina. Y las células F o células PP, secretoras de polipéptido pancreático, apenas podemos ver de 1 a 3 células coloreadas en este corte, representando el 1 al 2% del total de las células del islote de Langerhans. Vamos a entrar entonces al tema y vamos a empezar a hablar de las hormonas secretadas por el páncreas, comenzando con la insulina. La insulina es una proteína pequeña, tiene un peso molecular de 5.808 kilodaltons y se compone de dos cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces disulfuro. Una cadena alfa que contiene 21 aminoácidos y una cadena beta que contiene 30 aminoácidos. Cuando estas dos cadenas se separan, desaparece la actividad funcional de la molécula de insulina. La insulina, como dijimos anteriormente, se sintetiza en las células beta del páncreas y tienen que pasar varios procesos para que pueda darse su síntesis. Primero, los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático transducen el ARN de la insulina y forman una molécula de preproinsulina, la cual pesa aproximadamente 11.500 kilodaltons. Posteriormente, en el retículo endoplásmico, forman la proinsulina, la cual va a tener un peso molecular cercano a 9.000 kilodaltons y va a tener tres cadenas de péptidos, como vemos en la imagen de arriba. Una cadena alfa constituida por 21 aminoácidos, una cadena beta constituida por 30 aminoácidos y una cadena C que posteriormente se va a convertir en el péptido C. Pero bueno, la cadena C va a estar unida tanto a la cadena A como a la cadena B. Y la cadena A y la cadena B van a estar unidas por puentes disulfuro. Posteriormente, esta proinsulina, la mayor parte de la proinsulina, va a seguir escindiéndose en el aparato de Golgi de la célula beta pancreática para formar insulina, la cual finalmente va a estar compuesta por una cadena alfa y una cadena beta conectada a uniones disulfuro y va a separarse de la cadena C, formando entonces el péptido C. La insulina y el péptido C se van a empaquetar en los gránulos secretores de estas células y van a ser secretados en cantidades equimolares, es decir, en cantidades iguales al torrente sanguíneo. Tanto la proinsulina como el péptido C carecen de actividad insulínica. ¿Cuál es la importancia de que se secreten de forma equimolar el péptido C y la insulina? Bueno, en pacientes con una función pancreática normal, la misma cantidad de insulina es la misma cantidad de péptido C que debe ser secretado al torrente sanguíneo. Sin embargo, en pacientes diabéticos, recordemos que los que son insulino independientes deben inyectarse insulina para poder tener un funcionamiento normal de su organismo. Entonces, una medición del péptido C puede decirnos qué cantidad de insulina endógena el paciente está sintetizando en sus células beta pancreáticas. La mayor parte de la insulina que se libera hacia la sangre circula de forma no ligada. Su semivida plasmática
va a ser de 6 minutos y desaparece de la circulación aproximadamente en unos 10 a 15 minutos, con excepción de la parte de la insulina que se une a los receptores de las células efectoras. El resto de esta insulina va a degradarse por efecto de la enzima insulinasa en el hígado y en menor medida en los riñones y en los músculos. En la siguiente lámina vamos a ver los mecanismos de la secreción de insulina. Ya habiendo conocido la síntesis de la insulina, cómo se lleva a cabo la síntesis de la insulina, debemos conocer cómo se lleva a cabo la secreción de la insulina al torrente sanguíneo. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que las células beta, así como el resto de las células del organismo, van a tener transportadores de glucosa. Un trabajo de ustedes en esta clase va a ser investigar los tipos de transportadores de glucosa. En las células beta, los transportadores de glucosa van a ser los GLUT2, gracias a los cuales la entrada de glucosa va a ser proporcional a la concentración de la sangre dentro de los límites fisiológicos, o sea, a la concentración en sangre de glucosa dentro de los límites fisiológicos. O sea, la misma cantidad de glucosa que se encuentra en sangre va a ser la cantidad de glucosa que va a entrar a las células beta pancreáticas. Una vez estando en el interior de las células, la enzima glucosinasa, que va a estar en el interior de la célula beta pancreática, fosforila a la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Esto es un paso bastante limitante, ya que para que la glucosa no salga de la célula debe convertirse en glucosa 6-fosfato para permanecer de forma intracelular. Esta glucosa 6-fosfato se oxida a trifosfato de adenosina, el cual va a inhibir los canales de potasio sensibles al ATP de la célula. El cierre de estos canales de potasio va a impedir la salida de potasio hacia el exterior de la célula, produciendo una despolarización de la membrana celular beta de la célula beta pancreática. Esta despolarización va a conllevar la apertura de los canales de calcio controlados por el voltaje. Por supuesto, al estar abiertos estos canales de calcio, se va a producir una entrada de calcio a la célula y este calcio va a estimular la fusión de la membrana de las vesículas que contienen tanto insulina como péptido C con la membrana celular de la célula beta pancreática. Y esto va a producir la secreción de la hormona al líquido extracelular mediante exocitosis. Luego de que la insulina y el péptido C han sido secretados al torrente sanguíneo, esta insulina debe ejercer su acción en sus células efectoras. Pero para poder ejercer sus efectos en las células efectoras, valga la redundancia, tiene que unirse primero y activar una proteína receptora de membrana. Esta proteína receptora de membrana, que es el receptor de la insulina, va a ser una combinación de 4 subunidades. Estas 4 subunidades van a estar enlazadas a través de puentes disulfuro. 2 subunidades alfa que se van a encontrar en el exterior de la membrana celular y 2 subunidades beta, las cuales van a ser proteínas transmembrana. Esta insulina va a unirse a las subunidades alfa, como vemos en la imagen, en el exterior de la célula. Y esta unión va a producir la autofosforilación de las subunidades beta. Una vez que la subunidad beta está autofosforilada, se activa una enzima que es la tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa fosforila a otras enzimas, entre las cuales vamos a encontrar un grupo que es el grupo llamado sustratos del receptor de insulina, o por sus siglas IRS, que es el que vemos en color morado en la imagen. El efecto neto de esta activación de estos IRS es la activación de algunas enzimas secundarias o la inactivación de otras. Por este mecanismo, la insulina va a producir sus distintos efectos metabólicos deseados sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos o las proteínas.
vamos a tener ciertos efectos luego de la unión de la insulina a su receptor. Algunos van a ser efectos rápidos, van a tardar segundos, otros intermedios, tardando minutos, y otros más tardíos, tardando horas e incluso días. Pocos segundos después de la unión de la insulina a sus receptores, se produce un incremento de la captación de glucosa por las membranas de la mayoría de las células del organismo, sobre todo de las células musculares y las células pertenecientes al tejido adiposo. En cuanto a las neuronas encefálicas, no va a ser de esta forma, debido a que estas células no dependen de la insulina para que la glucosa entre en su citoplasma. Pero en el resto de las células, como ya dijimos, musculares, adiposas y de otros tejidos, la entrada de esta glucosa se fosforila de inmediato y va a servir de sustrato para todas las funciones metabólicas de los hidratos de carbono. Además de la facilitación de la entrada de la glucosa al interior de la célula, también vamos a ver la facilitación de la entrada de aminoácidos y de potasio al interior de las células sensibles a la insulina. Estos serían los efectos más tempranos o más rápidos que se producen en segundos, posterior a la unión de la insulina con su receptor. Luego, en los 10 a 15 minutos siguientes, vamos a observar efectos un poco más lentos, que serían efectos más intermedios, que cambian la actividad de muchas enzimas metabólicas intracelulares. Estos efectos se deben más que todo a una variación de la fosforilación enzimática. Y como efectos tardíos vamos a tener, que pueden durar horas e incluso días, vamos a tener los cambios de la velocidad de traducción de los ARN mensajeros dentro de los ribosomas para dar lugar a nuevas proteínas, e incluso también vamos a ver variaciones de las velocidades de transcripción del ADN del núcleo celular, y a través de estas acciones la insulina modela gran parte de la maquinaria enzimática para conseguir posteriores efectos metabólicos. Vamos a hablar un poquito más a fondo con respecto a los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, sabemos que después de consumir una comida rica en carbohidratos, la glucosa que se absorbe hacia la sangre va a inducir una secreción rápida de insulina, y a su vez la insulina, en el momento en que se une con su receptor, va a producir una captación rápida, almacenamiento y aprovechamiento de la glucosa por la mayoría de las células del organismo. Como dijimos antes, sobre todo esto se va a dar en las células musculares y las células del tejido adiposo y el hígado. A la insulina favorecer la captación y el metabolismo de la glucosa al interior de las células, tenemos que entender que en el músculo la mayoría de la energía que utiliza el músculo no es dado por la glucosa, sino por los ácidos grasos. Pero hay ciertos eventos en donde esta captación de glucosa va a estar favorecida en las fibras musculares. Una de ellas es cuando hacemos ejercicios, debido a que cuando contraemos nuestras fibras musculares, estas fibras, estas membranas plasmáticas de los miocitos van a hacerse más permeables a la glucosa, aún en ausencia de insulina. Y luego, cuando nosotros comemos una comida muy rica en carbohidratos y no nos ejercitamos, a las horas siguientes a las comidas, el músculo va a consumir mucha glucosa. En esta fase, la concentración de glucosa se eleva y el páncreas va a secretar mucha insulina. Esta insulina extra va a inducir un transporte rápido de la glucosa dentro del miocito, y por lo tanto el músculo en este caso va a utilizar glucosa en vez de ácidos grasos para la producción de energía. En el músculo también se va a depositar glucógeno. Si el músculo no se ejercita después de una comida y la glucosa entra en abundancia a su interior, esta glucosa debe depositarse, y la mayor parte se va a depositar como glucógeno muscular. Este glucógeno no se va a emplear como un sustrato energético hasta que realmente lo necesite, como por ejemplo en los casos de utilización intensa de energía o incluso en los instantes de máxima energía anaerobia, es decir,
en los momentos en los que se produce ejercicio anaeróbico, la degradación del glucógeno se va a dar y se va a convertir en ácido láctico. Esto puede suceder incluso en ausencia de oxígeno. Con respecto a la utilización y el almacenamiento de la glucosa por el hígado, recordemos que la glucosa al entrar al hígado, al igual que como pasa con el músculo, esta glucosa debe depositarse y se deposita en forma de glucógeno en el hígado. La insulina favorece este almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado debido a que activa la enzima glucógeno sintetasa, la cual va a favorecer el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno en el hígado. Además de activar a la enzima glucógeno sintetasa, inactiva a su vez a la enzima fosforilasa hepática, que es la enzima que se encarga de degradar el glucógeno hepático a glucosa, impidiendo la degradación del glucógeno almacenado por parte de los hepatocitos. Entonces, ya con esto entendido, podemos decir que la insulina favorece la formación de glucógeno tanto en el músculo como en el hígado e inhibe la glucogenólisis debido a que inhibe a la enzima fosforilasa hepática encargada de degradar el glucógeno a glucosa. La insulina también favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. Cuando ya se ha almacenado una cantidad importante de glucógeno en el hepatocito y aún hay glucosa extracelular, esta glucosa va a convertirse en ácidos grasos por acción de la insulina. Posteriormente, estos ácidos grasos se empaquetan en forma de triglicéridos dentro de lipoproteínas de baja densidad, las cuales son transportadas por la sangre al tejido adiposo para depositarse como grasa. Entonces, otro efecto de la insulina es el aumento de la masa grasa en el organismo. En cuanto al metabolismo de las grasas, tenemos ya la que hablamos anteriormente con respecto a la conversión de glucosa en ácidos grasos y al mismo tiempo va a favorecer la síntesis y el depósito de lípidos. Esto porque la insulina aumenta la utilización de la glucosa por casi todos los tejidos orgánicos y al mismo tiempo, en vista de esto, reduce automáticamente la utilización de la grasa como sustrato energético, es decir, ahorra lípidos. Casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos, que es como se deposita la grasa. Estos triglicéridos se liberan desde los hepatocitos a la sangre en conjunto con las lipoproteínas de baja densidad. La insulina activa a la lipoproteína lipasa de las paredes capilares del tejido adiposo, que posteriormente va a desdoblar nuevamente estos triglicéridos a ácidos grasos para poder ser absorbido por las células adiposas, en donde se transforman nuevamente en triglicéridos y se almacenan en forma de grasa. En cuanto al efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas, tenemos que la insulina facilita la síntesis y el depósito de proteínas. Si la sangre circulante contiene un exceso de nutrientes, estos se depositan en los tejidos en conjunto con los hidratos de carbono, grasas y proteínas. El modo en que la insulina facilita el depósito de proteínas no se conoce tan bien como los mecanismos de almacenamiento de glucosa y de lípidos. Sin embargo, podemos resaltar que la insulina estimula el transporte, como habíamos dicho antes, de aminoácidos al interior de las células. Estos aminoácidos, entre los cuales se encuentran la valina, la leucina y la isoleucina, así como la tirosina y la fenilalanina, en conjunto con la hormona de crecimiento, van a producir el incremento de la entrada de nutrientes al interior de la célula. A su vez, la insulina aumenta la traducción del ARN mensajero, es decir, la síntesis de nuevas proteínas y la síntesis de ADN, de las secuencias genéticas de ADN en los núcleos celulares, haciendo que se formen mayores cantidades de ARN y por supuesto va a proseguir la síntesis de proteínas.
También inhibe el catabolismo de las proteínas, amortiguando la velocidad de liberación de los aminoácidos de las células, sobre todo de las células musculares. En resumen, la insulina facilita la síntesis de proteínas y evita su degradación. La deficiencia de insulina provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. Cuando falta insulina, el depósito de proteínas se interrumpe casi por completo y el catabolismo de las proteínas aumenta. Como toda hormona en el organismo, la insulina también debe tener un control en su secreción. Antes se creía que la única forma de control en la secreción de la insulina era el aumento de glucosa en sangre. Sin embargo, como habíamos hablado anteriormente, los aminoácidos también van a estar facilitada su inserción dentro de la célula gracias a la insulina. Debido a esto, el aumento de los aminoácidos en sangre también van a ser un factor fundamental en el control de la secreción de la insulina. Cuando la glicemia en sangre se encuentra en límites basales, estamos en ayunas, el ritmo de secreción de insulina es mínimo, aproximadamente 25 nanogramos por minuto por kilogramo de peso corporal. Y su actividad fisiológica va a ser bastante discreta debido a que no hay glucosa extra en el torrente circulatorio que se pueda captar para las células producir su efecto metabólico. Sin embargo, cuando la glucemia aumenta de forma repentina, la secreción de insulina experimenta un ascenso en dos etapas. Primero, en los 3 a 5 minutos siguientes al incremento brusco de la glicemia, la insulina se eleva casi 10 veces. A causa de esta liberación inmediata de insulina, posteriormente el ritmo inicial de secreción no se mantiene, puesto que la concentración de insulina desciende hasta valores intermedios, y posteriormente, luego de 15 minutos del estímulo de la glicemia en sangre, la secreción de insulina aumenta por segunda vez y alcanza una meseta dentro de las 2 a 3 horas siguientes. En esta ocasión, con un ritmo de secreción mayor que el de la fase inicial. Esto porque ya no va a ser solamente la insulina que se secretó por la glicemia que se aumentó como estímulo inicial, sino que también se va a liberar una cantidad adicional de insulina previamente formada por la activación del sistema enzimático que sintetiza y secreta nueva insulina. Con respecto a la retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de insulina, conforme aumenta la concentración sanguínea de glucosa, el ritmo de secreción de insulina se va a elevar con rapidez. Sin embargo, cuando nos encontramos en etapas de ayuno o cuando ya la glucosa ha sido utilizada por las células y ha disminuido su concentración extracelular, por lo tanto también la concentración de insulina o la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas va a disminuir correspondientemente. En segundo lugar, entonces tenemos al glucagón, esta hormona que es una hormona opuesta a la insulina, debido a que sus funciones van a ser contrarias a las que cumple la insulina. Esta es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glicemia y es un polipéptido grande con un peso molecular de 3.485 aminoácidos compuesto por una cadena de 29 aminoácidos. En cuanto a su síntesis, tenemos que el glucagón, al igual que la insulina, va a sintetizarse en los ribosomas, en este caso de las células alfa del páncreas. En los ribosomas de las células alfa del páncreas tenemos el ARN mensajero que tiene la información que decodifica el glucagón. En estos ribosomas se va a producir el preproglucagón, el cual va a ser una proteína de 179 aminoácidos que va a ir escindiéndose, transformándose de modo predominante por escisión de sus aminoácidos en glucagón, al llegar al aparato de Golgi, dando como resultado la hormona que conocemos como glucagón. Cuando el glucagón purificado se inyecta a un animal, va a producir una hiperglicemia intensa. Basta con 1 microgramo por kilogramo de glucagón para elevar la concentración sanguínea de glucosa a aproximadamente unos 20 miligramos por cada 100 ml de sangre, lo que
corresponde a un incremento igual al 25% en 20 minutos. Por este motivo, el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Los efectos del glucagón van a ser principalmente en el metabolismo de la glucosa y van a consistir en dos grandes aspectos. En primer lugar, va a favorecer la degradación del glucógeno hepático a través de la glucogenólisis y en segundo lugar va a aumentar la gluconeogenia hepática. Estos dos efectos aumentan la disponibilidad de glucosa hacia los demás órganos. El glucagón provoca glucogenólisis aumentando la glicemia y su efecto más espectacular va a ser estimular la glucogenólisis hepática, que a su vez va a aumentar la glicemia en unos minutos. ¿Cómo produce el glucagón esta glucogenólisis? El glucagón, a diferencia de la insulina, va a activar a la fosforilasa A, que es la que se encarga de producir la degradación de glucógeno en glucosa. ¿Pero cómo lo hace? En primer lugar, el glucagón activa la enzima adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos, lo que va a determinar la síntesis de monofosfato de adenosina cíclico, que activa a su vez a la proteína reguladora de la proteína sinasa, que a su vez estimula la proteína sinasa, que va a activar a la fosforilasa B sinasa, la cual es una enzima que transforma la fosforilasa B en fosforilasa A. Esta fosforilasa A estimula la degradación del glucógeno a glucosa 8-fosfato, que por último se desfosforila para que el hepatocito libere glucosa. Esto tiene una gran importancia debido a que una de las funciones más conocidas del monofosfato cíclico de adenosina es como segundo mensajero para producir entonces la glucogenólisis. También fomenta la gluconeogenia. Aún después de agotar todo el glucógeno hepático, la infusión continua de glucagón sigue provocando hiperglicemia. ¿Por qué? Debido a que el glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la conversión posterior de muchos de ellos en glucosa a través de la gluconeogenia. Todo ello produce la activación de numerosas enzimas necesarias para el transporte de los aminoácidos y para la gluconeogenia. En particular, la activación del sistema enzimático que transforma el piruvato en fosfoenolpiruvato, lo que es un paso limitante de la gluconeogenia. Otros efectos se manifiestan solamente cuando la concentración de glucagón aumenta por encima del máximo habitual medido en sangre. Y esto lo que va a producir es la activación de la enzima lipasa de las células adiposas, lo que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. A diferencia de la insulina, que empaquetaba los ácidos grasos en forma de triglicéridos en el hepatocito para posteriormente acumularse en el tejido adiposo, la lipasa, activada por el glucagón, va a tener un efecto contrario. Va a degradar este tejido adiposo en ácidos grasos, los cuales van a viajar por el torrente sanguíneo y en muchas ocasiones, a medida que esto se va produciendo de forma consecutiva o repetitiva, se producen entonces las placas ateroscleróticas que posteriormente pueden llevar a efectos secundarios nocivos, como por ejemplo la formación de trombos, infarto cerebral, infarto al miocardio, tromboembolismo pulmonar, etc. En algunas ocasiones, las concentraciones elevadas del glucagón también estimulan la contracción cardíaca, aumentan el flujo sanguíneo de algunos tejidos, sobre todo en los riñones, favorecen la secreción biliar, inhiben la secreción de ácido clorhídrico por el estómago y todos estos efectos carecen de importancia para el funcionamiento normal del organismo, ya que el glucagón no es necesario para que se produzcan todos estos efectos, ya que la contracción cardíaca, el flujo sanguíneo hacia los riñones, la secreción biliar, pueden existir sin la presencia del glucagón. Es por esto la importancia de que se mantengan los niveles de hormona, tanto de la insulina como el glucagón, en niveles normales. Es por esto que debemos permanecer como individuos sanos. Con respecto al control de la secreción de glucagón, este va a ser contrario a la secreción, al control que ejerce la glicemia en cuanto a la insulina. Mientras más glicemia libre haya en sangre,
se supone que va a haber más secreción de insulina. En cambio, en el caso del glucagón, la hiperglicemia inhibe la secreción de glucagón. Y las cifras hipoglicémicas durante el ayuno o incluso cifras de glicemia normales de ayuno son las que van a aumentar el incremento de la secreción de glucagón. Entonces, la hipoglicemia va a generar mayor secreción de glucagón, mientras que la hiperglicemia inhibe la secreción de glucagón. En cambio, en cuanto a los aminoácidos, van a ejercer un control parecido al que ejercen con la insulina, debido a que el incremento de los aminoácidos en sangre, al igual que lo hacen con la insulina, va a estimular la secreción de glucagón, ya que el glucagón fomenta la rápida conversión de los aminoácidos en glucosa y pone más glucosa a disposición de los tejidos. El ejercicio también estimula la secreción del glucagón. El ejercicio agotador cuadruplica o quintuplica la concentración sanguínea de glucagón. Realmente no se conocen bien las razones por qué esto sucede, pero debido a que siempre que nos encontramos en una situación de ejercicio extenuante, la glicemia desciende. Y esto es lo que produce el aumento de la secreción de glucagón. La somatostatina, en tercer lugar, es esta hormona que secretan las células delta de los islotes de Langerhans, la cual consta de 14 aminoácidos pesando 1600 kilodaltons. Esta hormona tiene una semivida extraordinariamente corta de tan solo 3 minutos en la sangre circulante. Casi todos los factores relacionados con la ingestión de alimentos van a estimular la secreción de somatostatina. El aumento de la glicemia, el aumento de los aminoácidos, así como de los ácidos grasos y el aumento de la concentración de varias hormonas gastrointestinales también producen secreción de somatostatina. En cuanto a su síntesis, el primer producto de la traducción del ARN mensajero, en el caso de la somatostatina, es un polipéptido de 110 aminoácidos llamado preprosomatostatina. La unión de la prohormona naciente a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y su translocación produce que el péptido señal se separe de la preprosomatostatina para producir una proteína de 92 aminoácidos, que es llamada la prosomatostatina. Esta prosomatostatina es el precursor de la somatostatina y se encuentra en los tejidos en cantidades más significativas. La molécula de prosomatostatina existen dos puntos de hidrólisis, originándose la molécula de somatostatina que conocemos de 14 aminoácidos. La somatostatina ejerce numerosos efectos inhibidores, actúa localmente sobre los propios islotes de Langerhans, reduciendo la secreción de insulina y glucagón. También reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar, así como disminuye también la secreción como la absorción por el tubo digestivo. Recordemos que la somatostatina secretada por las células delta del páncreas es el mismo compuesto que secreta el hipotálamo como hormona reguladora de la liberación de la hormona del crecimiento, en este caso inhibidora de la hormona del crecimiento. Por tanto, una cuarta función de la somatostatina es inhibir la hormona del crecimiento. Es decir, que la somatostatina es por excelencia una hormona inhibidora. El control de la regulación de la somatostatina se produce cuando disminuyen los niveles de glicemia en sangre, disminuyen los niveles de glucagón en sangre, se inhibe entonces la síntesis de somatostatina. En cambio, cuando estos niveles están altos, todos ellos producen la secreción aumentada de somatostatina. Seguimos entonces con el polipéptido pancreático, que sería la cuarta hormona secretada por las células PP o células F de los islotes de Langerhans. Esta hormona contiene 36 aminoácidos y tiene un peso molecular de 4.200 kilodaltons. Por el momento se desconoce el papel fisiológico que tiene esta hormona en el ser humano, aunque algunos estudios indican que tiene cierto efecto sobre los niveles de glucógeno hepático y de las secreciones gastrointestinales. Algunos señalan que tiene acción sobre la motilidad intestinal, aumentando la velocidad de vaciamiento gástrico y prolongando el tiempo de tránsito intestinal. Su presencia inhibe la secreción de motilina y somatostatina.
Debemos hablar de una patología muy característica en donde hay déficit de la secreción de insulina o de plano hay una resistencia de la insulina por los tejidos. Y esta es la diabetes mellitus. Es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. La diabetes mellitus se clasifica en diabetes mellitus tipo 1, también denominada diabetes mellitus insulino independiente, que se debe a la falta total de secreción de insulina o por una secreción muy pobre de la insulina por parte de las células beta del páncreas, y generalmente esta enfermedad es diagnosticada de forma temprana en los individuos en la infancia o en la adolescencia debido a que tiene factores genéticos. Sin embargo, tenemos la diabetes mellitus tipo 2, la cual es la diabetes que se diagnostica en el adulto, también denominada diabetes mellitus no insulino dependiente. Esta está causada inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como resistencia a la insulina. El metabolismo de todos los principios inmediatos se altera en ambos tipos de diabetes mellitus, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la 2. El efecto esencial de la ausencia de insulina o de la resistencia a la misma sobre el metabolismo de la glucosa consiste en que las células, con excepción de las células del encéfalo, ya que estas no dependen de la insulina para la entrada de glicemia a su citoplasma, no absorben ni utilizan de modo eficiente a la glucosa. El resultado es un incremento de la glicemia y un descenso progresivo de la utilización celular de glucosa. Este aumento produce un aumento de la utilización de las grasas y de las proteínas como fuente de energía para el resto de los demás tejidos. Entonces es una patología bastante importante que hasta los momentos es crónica y no tiene cura. Un simple examen de orina nos puede decir a nosotros que hay hiperglicemia, debido a que la glucosa no debe ser filtrada por la orina, no debe aparecer en la orina. Si ya tenemos presencia de glucosa en orina, nos dice que los niveles de glucosa en sangre están muy elevados. Al nosotros observar esto, debemos pedir exámenes complementarios, como lo es la glucosa e insulina sanguínea en ayunas y postprandial. Van a investigar los niveles normales de glucosa en ayunas y postprandial. Dependiendo de los resultados de estos exámenes, podemos determinar si la persona está teniendo una resistencia a la insulina o si de plano, si ya se ha producido en varios de estos estudios, en al menos 2 o más de 2, podemos entonces ya determinar que la persona está ante la presencia de diabetes mellitus. Sin embargo, bueno, la prueba más confirmatoria es la prueba de tolerancia a la glucosa o la curva de tolerancia a la glucosa, que es donde administramos 1 gramo de glucosa por kilogramo de peso corporal en ayunas al paciente afectado, y la glicemia debería elevarse de 90 a 100 miligramos por cada 100 ml o hasta 120 miligramos por cada 100 ml y luego retornar a la normalidad posterior a 2 horas luego de haber ingerido esta solución azucarada. Entonces, niveles más altos de los niveles aceptados por la Asociación de Diabetes Americana o la ADA, ya nos indica que la persona está ante la presencia de diabetes mellitus. Con respecto a la regeneración pancreática, sabemos en la actualidad que el páncreas no se regenera. Algunos estudios en roedores han determinado que hay cierta proliferación de las células beta en los islotes de Langerhans de estos roedores en presencia de algunos factores de crecimiento como la hormona de crecimiento o incluso la inoculación de glucagón. Sin embargo, en el humano como tal no hay regeneración pancreática. Debido a esto, la diabetes mellitus sigue siendo una enfermedad crónica y lo seguirá siendo por un tiempo bastante determinado. Entonces, la invitación es a cuidarnos desde ahora. Ustedes, adolescentes, adultos jóvenes que están en esta carrera, deben dar el ejemplo al resto de la sociedad y cuidar nuestro páncreas. Por último, quiero despedirme con una imagen de Steve Jobs, este fundador de esta empresa, esta macroempresa, Apple, el cual murió de cáncer de páncreas. Todos los procesos tumorales, benignos o malignos, que se encuentran en el páncreas pueden dar signos tempranos de
una resistencia a la insulina o incluso disminución de la secreción de la insulina, del glucagón. En general y en resumen, un mal funcionamiento de la secreción hormonal del páncreas. Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos cuando hay disfunción pancreática. La invitación nuevamente es a que se cuiden su organismo para poder cuidar el de los demás. Muchísimas gracias. La bibliografía es la que está señalada en la diapositiva.